Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada. Vamos a comenzar un episodio más de Retrovisor. Estos retrovisores que año con año nos llevan al cine rescatado y restaurado. El año pasado hablamos de Arcadia justo en una emisión especial de Retrovisor. Ahora nuevamente tengo a Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, enfrente de mí para hablar de Arcadia, la edición 2019. Hugo, bienvenido, mil gracias por estar aquí. ¿Cuáles son tus otros títulos nobiliarios? Director de la Filmoteca de la UNAM es más que suficiente y además más que honroso para mí, lo sabes bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Estás feliz ahí, ¿verdad? Te veo muy contento. Te veo sí. muy contento. Están haciendo muchas cosas. Muy contento. Llegué a un lugar en el que pensé que me la iba a pasar bien, pero nunca me imaginé que me la iba a pasar tan bien. Tan bien. Entonces sí, es muy disfrutable. Además de que la universidad es un gran lugar para trabajar. Específicamente la Filmoteca ha sido un sitio estupendo para mí. Y justo por eso es que Hugo era el indicado para venirnos a dar los detalles de la edición de Arcadia 2019. ¿Qué es Arcadia? ¿Cómo le podemos presentar a la gente que no escuchó nuestro programa del año pasado y que va a conocer la enorme, gran y súper sólida propuesta de este año? Arcadia es una muestra internacional de cine restaurado y rescatado. El cine de archivo de repente había tenido algunas ventanas de salida en Europa, sobre todo desde Cannes, con Cannes Classics, que ya tiene 25 años, y el Festival de Berlín, que también empezó a proyectar películas de acervo que se restauraban y se hacían copias fresquecitas y nuevas. Después se empezó a extender en algunos festivales ya especializados solamente en cine de acervo, en Pordenone, que es un festival exclusivamente dedicado al cine silente, o en la propia Bolonia, en donde se hace un legendario festival de verano de cine rescatado y restaurado. Y se nos ocurrió, porque la Filmoteca de la UNAM es el archivo más importante en Latinoamérica y probablemente uno de los 6 o 7 más importantes del mundo, hacer un festival acá, una muestra no solamente de lo que restauramos nosotros, sino también de lo que otros acervos restauran y nos dejan utilizar. El año pasado, muy específicamente, lo lanzamos alrededor del 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68. No tengo que relatar lo relevante que es eso para la universidad, para el país y, por supuesto, para el cine de la universidad, con en particular El Grito, pero muchas otras obras cinematográficas que se produjeron y que se depositaron en la Filmoteca y que pasamos el año pasado. Y este año, otra vez pensando un poco en cómo caminamos esa ruta de ser un archivo líder en América Latina. Somos coorganizadores junto con la Cinemateca de Bolonia y el Laboratorio de la Imagen Reencontrada de la propia Cinemateca de Bolonia y nuestros colegas de la Escuela Nacional de Arte Cinematográfico, de una escuela de restauración y rescate. Y pensamos que ya que íbamos a tener aquí a algunos de los técnicos de Bolonia, que fueron los primeros que empezaron a rescatar y restaurar cine y sobre todo a rescatarlo y restaurarlo en el mundo digital. Esto es obtener copias de altísima calidad en las que se revive la profundidad de color, la calidad tonal, la densidad en los blancos y negros, se limpia de nuevo el sonido. Pues valía mucho la pena que compartiéramos esa experiencia y que hiciéramos una especie de mano a mano entre lo mejor que han restaurado ellos, lo mejor que hemos restaurado nosotros y dar la patada de salida a nuestra inauguración el próximo martes 22 de octubre a las 10:30 en la Sala Julio Bracho, a las 19:30 en la Sala Julio Bracho. Vamos a pasar Los Olvidados. De Luis Buñuel. Ahí de Luis Buñuel, que es una película legendaria. El negativo original es un rescate que se hizo en la Filmoteca de la UNAM, por una historia ahí que podríamos entrar a contarla algún otro día de cómo llegaron esos materiales a la Filmoteca. Se encontraron no solamente los negativos originales, sino que se encontró un final alterno que filmó un poco más suave, que filmó don Luis
para satisfacer a su productor, pero que por fortuna la película salió con el final que había decidido don Luis darle. Y esos negativos son declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Son las 2 primeras películas que fueron declaradas con este estatus. Los Olvidados, muy felizmente depositado en la Filmoteca de la UNAM, y Metrópolis de Fritz Lang, en un acervo europeo, fueron las 2 primeras. Y a partir de ese material lo estabilizamos, le hicimos algunas, se cambian siempre pegaduras, se revisa el estado físico. Hicimos un escaneado de muy alta calidad a 3.5K, que es lo más que podemos hacer nosotros en la Filmoteca, y esos materiales se enviaron junto con una parte de el sonido que se pudo escanear también en una máquina nueva que tiene la Cineteca Nacional, formidable para escanear sonido. Esas 2 se mandaron junto con algunas copias de referencia, y entonces en Bolonia, en el Laboratorio de la Imagen Reencontrada, hicieron la compaginación final, el talonaje de luces para obtener la densidad final de la película, con además la presencia de Gabriel Figueroa, el hijo de don Gabriel, que tiene un acervo inmenso de pruebas de densidad que pedía justo don Gabriel para asegurarse de que sus películas siempre estuvieran a la densidad correcta. Entonces, pues ahí pudieron comparar lado a lado la densidad del blanco y negro que fotografió y autorizó don Gabriel para que esta copia que van a poder disfrutar quedara en perfectas condiciones. Ahora que hablas de densidad, nomás para que vayan quedando claras las cosas, dime si me equivoco, ¿es decidir qué tan negro se ve el negro y qué tan blanco se ve el blanco? Exactamente, qué tan negro se ve el negro y qué tan blanco se ve el blanco. Y todos los grises que hay en medio, ¿no? Que era justo con lo que jugaba don Gabriel. Para los que crean que era nomás de, pues pónganse frente a la cámara, yo retrato nubes y luego mando a revelar. No, o sea, él estaba buscando todos esos matices en medio del negro más negro y el blanco más blanco que él quería en la película, ¿no? Así es. Y pues es una patada inicial, un kickoff que deja el balón en la yarda 1. O sea, si con eso, el cara a cara que decías tú de lo que han restaurado ellos y lo que han restaurado ustedes, y voy a decir nosotros, porque nosotros como país, ¿no? Creo que tenemos un orgullo ahí puesto. Es una gran película para iniciar, ¿no? Solo tengo un par de dudas antes de seguir con la propuesta y que la gente ubique más o menos lo que se puede ver y cómo se pueden ver las cosas en Arcadia. ¿Las proyecciones se hacen en formato físico o es la copia digital de la película restaurada? ¿O hay las 2? Vamos a tener de todo. Va a haber algunas películas que vamos a poder proyectar en soporte físico. Es el caso, por ejemplo, de La Historia y la Mirada, que obtuvimos una copia compuesta hace ya algún tiempo en 35 milímetros y la van a poder disfrutar en 35 milímetros porque además esa copia se encuentra en muy buenas condiciones. También habrá algunas sesiones, casi todas van acompañadas de algún tipo de plática. Algunas son pláticas muy específicamente técnicas alrededor de los procesos de restauración y de puesta en utilidad de las películas. Una que me parece muy digna de destacar es la que se va a hacer alrededor de Tiburoneros, una mesa redonda que sucede el día 26 de octubre a las 7 de la noche, a las 6:30 de la noche, perdón. Porque Tiburoneros, además de que es una película formidable de Alcoriza, la estamos recuperando digitalmente para entre nosotros y la Cineteca Nacional. Y entonces se hablará un poco ahí de los procesos, se enseñarán imágenes de el antes y el después, de hasta dónde vamos avanzando ya con el rescate de Tiburoneros, porque la copia que estaba, los negativos que están depositados en nuestra Filmoteca, estaban ya como llegando a un estado de descomposición que si no entrábamos a rescatarla era posible que se perdiera muy, muy rápidamente y muy tristemente la película. Entonces justo entramos ahí a rescatarla para que les interese más. Además hicimos también un poco, por supuesto que la Filmoteca tiene suficientes restauraciones por sí misma, pero aprovechamos la oportunidad para también mandar el foco sobre algunos acervos privados. Concretamente esta vez vamos a pasar
una versión restaurada de La Llorona que logró Viviana García Besné. Es una película de 1931, también en una combinación de esfuerzos. Los negativos están depositados en la Filmoteca, son de la Filmoteca. La película es, la obra en sí es propiedad intelectual de este conglomerado de empresas que se llaman, que yo le digo genéricamente Cinematográfica Calderón, pero que en realidad fueron 6 o 7 diferentes casas productoras que tuvieron que terminaron bajo esa misma etiqueta. Viviana administra ese archivo, que es un archivo casi familiar, por no decirlo familiar. No tenía los medios totales como para poder llegar a una copia a partir de un negativo de nitrato, que es justo lo que tenemos nosotros depositado. Y pues fue una gran oportunidad de decir, bueno, nosotros le escaneamos, les entregamos el escaneado a ustedes y ya el archivo de permanencia voluntaria logró una copia en muy buenas condiciones, de la que además es, si no la primera película mexicana de terror, porque por ahí hay un debate, ¿no? Un Don Juan Tenorio previo. Sí. Que yo, el Don Juan Tenorio, nunca lo he considerado una película de terror, ni una obra de terror, pues. Hay fantasmas, pero no hay es fantasmas, terror. En realidad es un drama romántico, ¿no? Gótico romántico español colonial. Exacto, es un gótico romántico. Es algo así. Pero bueno, más allá de ese debate, es la primera que sobrevive, pues, en todo caso, completa. Y es muy emocionante verla. Además de que es una de las primeras que tiene un blooper que terminó en la copia final, que cuando la vean se los digo. Pero pues sí, para que vayan a verla. Pues es que ya con eso ya deberían dar ganas de verla. Tiene ahí un blooper muy interesante que le descubrió la propia Viviana y que me lo hizo notar. Y en efecto, pues ya años después da mucha risa. Y eso, estamos combinando toda clase de cosas. Vale la pena también decir que entre algunas de las que traemos de Bolonia, traemos El Jeque Blanco, que es una de las primeras películas que dirige Fellini. Traemos Ladrones de Bicicletas, de la copia restaurada de Vittorio De Sica, Por unos dólares más, que es de estas legendarias spaghetti westerns de Sergio Leone, ¿no? Que es una película trasterrada en todos los sentidos, con actores gringos sobre un tema totalmente del oeste gringo, pero con algún par de personajes mexicanos, rodadas en Almería, y por supuesto producidas por italianos y terminadas por italianos, algunos de los italianos más brillantes que ha producido el cine mundial, ¿no? Sergio Leone y Nino Rota, ¿no? Nada menos. La música, pocas cosas de ese nivel. Y le dimos, esto también creo que es fácil de entender, aunque sea algo de lo que no necesariamente estemos muy contentos. Cuando estábamos terminando de integrar el programa, nos dimos cuenta que solamente teníamos una película dirigida por mujeres. Claro, lo vemos como desde una perspectiva histórica, y todo el cine antes de yo te diría que de los 70s en México, por ahí con Marcela Fernández Violante, Busi Cortés, y ya más adelantito en los 80 con Marisa Stacchi, con la propia María Novaro. En realidad el cine pues no estaba vedado a las mujeres, claro, y mucho más para dirigir, ¿no? Y entonces pues en efecto el cine de archivo es muy difícil encontrarlo dirigido por mujeres. Y nos aventamos a hacer una cosa que tendrá no quedará con poco interés. Escogimos 4 películas que las van a comentar expertas en políticas de género, que han estado trabajando desde hace muchos años, o desde hace mucho tiempo ya en la propia universidad sobre políticas de género, en algunos esfuerzos que se han hecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, incluso alrededor de cineclubes que analizan los roles de género y tal. Y entonces las van a comentar. Las van a comentar un poco reconociendo su calidad y su valor como obras artísticas, su valor estético, reconociendo también que son obras hijas de su tiempo, pero también leyendo y releyendo esos roles de género y cómo esos roles de género pueden sobrevivir en las obras de arte, pueden sobrevivir incluso en una apreciación estética puramente meramente estética,
pero que en nuestras realidades contemporáneas pues ya no funcionan y ya no tienen por qué funcionar. Claro. De esa manera. Entonces justo le vamos a entrar ahí con La Mancha de Sangre, que estará el día 24 de octubre a las 4:30. Veremos también en un acto de valor nos lanzamos a hacer El Jeque Blanco, porque queríamos poner una de las películas italianas, la queríamos poner ahí. Creo que va a ser muy interesante porque además tiene estas... me van a crucificar por lo que voy a decir, pero... Fellini tiene unas estructuras familiares muy parecidas quizá a lo que en algún momento hace Ismael Rodríguez y por ahí Alejandro Galindo, ejecutadas desde otro punto de vista y con otras miradas y tal, pero en realidad las estructuras familiares son como muy tradicionales, muy nucleares, ¿no? Muy organizadas alrededor de grupos familiares extendidos, ¿no? Entonces... nos pareció que valía la pena entrarle a una película italiana y le vamos a entrar a esa. También, por supuesto, a Enamorada, que claro. Tiene una lectura que de un lado puede ser durísima y del otro lado también puede ser muy fuerte sobre la voluntad propia del suplicio, ¿no? O sea, como alguien decide por sí misma, porque... En la película, el personaje de la Félix es totalmente... está totalmente entregado, pues, o sea, cree por completo lo que le está pasando y eso habla bien además de la propia María como actriz. Y vamos a entrar a una película que a mí me parece una de las mejores de la historia del cine mexicano, que se llama La Noche Avanza. Sí. Que también tiene ahí unas cosas sobre cómo se presentaban las relaciones de género en esas épocas, cómo en muchos casos se siguen presentando y cómo la toxicidad de esas relaciones puede desembocar incluso en actos criminales. Ya en un cine más urbano, ¿no? Mucho más. Sí. Creo que la selección de esas películas para ser discutidas desde la perspectiva de género da justo para mucho, ¿no? Da para incluso abrir todavía más el debate y no necesariamente atacar o denostar una película por alguna posición incorrecta de un personaje o de otro, sino abrir también los debates, como decíamos hace rato, al suplicio asumido, ¿no? Eso no le está diciendo a la gente que así hay que ser, simplemente está jugando con un personaje que nos pone a platicar desde la perspectiva de género, su posición, en este caso, ante los hombres, ¿no? Entonces creo que el debate ahí alrededor se va a poner muy interesante. Esas estarán marcadas en la programación, me imagino, de forma especial, las películas no las películas, sino las funciones en donde van a estar los comentarios. Por supuesto que sí, estarán marcadas. La programación la pueden consultar, les digo, en arcadia.unam.mx. Les pido que la consulten con el mayor tiempo posible porque tenemos 3 salas, una de 150, otra de 60 y otra de 50 butacas. Si se llenan, se llenan. Claro. Y sí tienen que entrar con boletos. Sí, no hay, a pesar de que la entrada es libre, justo tenemos que controlar la cantidad de gente y la demanda que tiene Arcadia es muy elevada. Entonces sí creo que vale la pena que lo vean de una vez con tiempo y decidan muy bien a cuáles películas quieren entrar y estar con nosotros. Claro. Además de estas mesas y de las funciones comentadas, ¿hay alguna otra actividad extra a las proyecciones? No. Este año nos vamos a concentrar exclusivamente en las proyecciones. Le entramos un poco así justo porque además al encimarnos entre la escuela de restauración y la muestra, se volvía muy taxativo en términos de tiempo. Entenderás que recorrerlo una semana más, una semana para adelante, una semana para atrás, significaba irnos sobre cualquiera de los 2 fines de semana de Morelia, ¿no? Que evidentemente son muy, muy demandados. Escogimos un poco la programación en realidad queda sobre el segundo fin de semana de Morelia, que es muy importante, pero si lo poníamos para después, entonces ya nos empezábamos a meter también con la programación de Cabos y pues son festivales muy importantes ambos, citas muy importantes en términos de repercusión mediática y quisimos un poco dejarlo ahí para poderlo combinar y justo por eso nos salimos a hacer otras cosas. Ok, pues yo de cualquier manera creo que Arcadia también ya es una muestra importante y trascendente. Y pues el lado cruel es que ya no va uno a su casa. O sea, uno se va a Morelia, regresa, se la pasa todo el tiempo en el centro cultural, regresas y luego te vas a Los Cabos. Entonces, por un lado es un muy buen suplicio,
un suplicio asumido también. Por supuesto. Pero hay mucho que hacer, hay mucho más que ver. Hay funciones por ahí que me entusiasman mucho, pero antes te quiero hacer esta otra pregunta que tenía yo hace rato. Hablando de la restauración, hablando del rescate de las películas, hablando de llevarlas al 3.5K, por ejemplo, de rescatar el sonido, ¿se hace esta restauración para que las películas se vean como se vieron en su momento o para que se vean como vemos ahora las películas? Que creo que es una duda muy generalizada en la gente que está viendo y está tratando de cachar películas restauradas. Porque ahora, con el 4K y con el HD, el Ultra HD, pues las películas ya no se ven, ya no se sienten como antes, pero estas películas, a la hora de llevarlas a una restauración tan minuciosa, tan cuidada, tan pulida, tan medida, tan milimétricamente medida, no sé si llegan hacia allá o llegan simplemente a lo mejor que pueden dar sin pedirles ese paso extra. Depende mucho también del material origen, de en qué tan buen estado se encuentra y cuántas fuentes puedas tener. Un poco la regla de salida para estos esfuerzos tiene que ver con si todavía quienes tomaron las decisiones creativas importantes en la película viven o si no, si pueden estar ahí para tomar las decisiones creativas de nuevo. Como acervo, y para estas películas en particular que se van a poder disfrutar del 22 al 27, ninguno de los directores, ninguno de los fotógrafos, incluso ninguno de los editores o de los laboratoristas están vivos. No podemos regresar y darles una opción de decir, pónganle un pedacito más o cámbienle aquí el sonido o muévanle por acá para que suene un poco mejor o para que pueda escucharse la película en 7.1 y entonces escuches los que sería muy tentador, por ejemplo, en Enamorada, escuchar los caballos, ¿sabes? Claro. Escucharlos en 7.1 desde afuera de la pantalla y desde atrás de ti en la pantalla para que entren y no, pero pues eso ya no nos corresponde a nosotros. En el caso de cuando todavía viven los creadores, a mí no me ha tocado en la Filmoteca, porque nuestro acervo, el que hemos entrado a restaurar es pues previo al 60 y no mucho más allá. Cuando todavía viven, pues evidentemente está como esta tentación de meterle los descartes, esas escenas que quitaste porque el productor te decía que nadie programaba una película de más de 90 minutos y ahora ves que viene la de Scorsese con 3 horas 20, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de cosas, pues igual y si les da, y eso ya plantea como otras dificultades y otras decisiones éticas también al respecto. Volver a mezclar el sonido de tu película es creo que lo más tentador para todos los directores. A nosotros, te digo, no nos ha tocado y yo creo que la obligación de un archivo es acercarla lo más posible a lo que terminaron quienes crearon la obra. A lo que se vio en la primera función. A lo que se vio y se escuchó en el caso ya del cine sonoro en la primera función. Uh-huh. Y con eso uno cumple la misión histórica que tiene la película. Ya después, pues los revisionismos que le puedan dar ya son otra cosa. Como, ¿no? El coloreado de Metrópolis. El coloreado de Metrópolis, que es crayolas que no estén chingando, ¿no? Para ponerlo en buen romance. No, porque además eso es algo que yo sí creo. Por eso creo que en algún momento tenemos que plantearnos muy seriamente que los contenidos cinematográficos se incorporen a las aulas y estén permanentemente siendo referencia y no solamente a los mexicanos, y ahí quiero dejarlo como muy claro. Tendría que haber cinematecas de aula por grado uh-huh. que las usaran como referencia no solamente del cine, sino que las usaran como referencia del mundo. O sea, sería muy interesante a los alumnos, por ejemplo, que están entre los 15 y los 18 años, esto es que están por obtener su primera credencial de lector y participar en su primera elección, por supuesto, pasarles El Ingeniero, ¿no? El formidable documental de Alejandro, de Alejandro Lubezki, pero también valdría mucho la pena pasarles Ciudadano Kane. Sí. ¿No? Porque ahí es una película que te habla de eso y para eso tienes
tendría también como consecuencia el acostumbrarlos de nuevo a poder ver el mundo en blanco y negro y a poder entender la gramática del cine en blanco y negro. Es como cuando te hacían en la escuela, te ponían de tarea volver a leer El Siglo de Oro español, ¿no? En efecto, es particularmente complejo, es otro difícil, mundo. te tienes que acercar a otro mundo, pero a partir de leer ese español en verso, pues tienes otra forma de aprender y de apreciar el español. Igual cuando te daban cuando leías el Popol Vuh en estas versiones que traían la doble página, ¿no? del texto original y el texto ya traducido, ¿no? Te permitía como escuchar si eras cuidadoso, te permitía escuchar una sonoridad del lenguaje que se acercaba más a lo que originalmente habían escrito, ¿no? Entonces, un poco, pues sí, tendríamos, en tanto que el cine es un lenguaje, una forma de comunicarnos, y tiene un diccionario y una gramática y unas reglas morfológicas y semánticas, bueno, pues tendríamos que incorporarlo a las aulas, a los salones de clase, ¿no? Y el cine en blanco y negro, pues evidentemente se parecería mucho más al Siglo de Oro español. Y además habría que incluir ahí también cursos de lectura cinematográfica, o sea, enseñarle a los chavos y a las chavas a leer una película, no a ir más allá de la anécdota. Pensarlo, como dicen ahora, lectoescritura audiovisual, porque se comunican con audiovisual. Claro. La forma en la que los chavos de 15, 16 años se están comunicando es que se mandan videos los unos a los otros. Videos que están construidos a partir de ciertas convenciones que se llaman lenguaje cinematográfico. Sí. Es ese diccionario, es el diccionario de Griffith, me explico, es el diccionario que inventó Einstein, que inventó Chaplin, que inventó Keaton, ¿no? Entonces, pues ese diccionario tendría que incorporarse de alguna manera a nuestra forma de aprender. Claro. Claro, pues bueno, ahí está ese lado de la oferta. Yo voy a soltar los nombres de mis favoritas, nada más para que vean, no presumir nada, sino son las favoritas que quiero volver a ver. Creo que ninguna de las de este año, excepto Tiburoneros, Enamorada, La Mujer del Puerto y Los Olvidados, por supuesto. Creo que todas las demás no las he visto en pantalla grande. Entonces, ese es el otro lujo. Muchos dirán, ya vimos esas películas, ya las vimos en el 22, en el programa de la Filmoteca. Pero ir al cine, sentarse con la gente y ver una película, en el caso del Puño de Hierro, por ejemplo, silente, ¿no? Creo que es una experiencia que va a resultar realmente trascendente para muchos. Y una de las que quiero ver es El Puño de Hierro, ¿no? Como decíamos antes de que nos abrieran los micrófonos, no sé si la primera, pero también una de las primeras películas en donde se ve. O sea, es muy gráfica el momento en el que la heroína entra en la vena de nuestro protagonista, ¿no? Entonces, el uso de las drogas está ahí ya presente desde hace mucho, mucho tiempo. Y la satanización la visión, claro. La satanización del adicto, que a mí me parece terrible, y la judicialización de todo el tema, ¿no? Uno supondría que, en efecto, una película de hace prácticamente 100 años... Es del 27, ¿no? Del 27, sí. De hace prácticamente 100 años. Habría tenido unos baremos morales distintos a los que, por desgracia, siguen marcando nuestra relación hacia el consumo de drogas y, en consecuencia, hacia el mercado ilícito que la satanización al consumo de drogas produce. Y entonces, pues eso, estamos en la misma encrucijada de esa película de 1927. Claro, que es un poco también el ejercicio que uno debe realizar a la hora de revisar películas mexicanas, italianas, realmente no importa, ver cuál era el mundo que se pintaba en ese momento y ver qué tanto hemos avanzado, ¿no? Como dices, si vemos el caso del Puño de Hierro, México no solo no ha avanzado, no ha querido avanzar. Y ahí le das de nuevo una lectura distinta tanto a la película como a lo que tú estás haciendo en tu día a día, ¿no? Ver qué tanto ha cambiado ese país con respecto a la satanización, a la persecución, al retrato de las drogas en las películas y cómo las tenemos ahora. Ese es un ejercicio extra que creo que Arcadia nos regala y que creo que hay que tomar. Redes. Yo soy fan de Redes por muchísimas razones.
pero creo que la fotografía de Paul Strand hace indispensable que la gente la vaya a ver en una copia restaurada en pantalla grande. ¿Qué tan restaurada está esta copia? ¿Tienes alguna historia alrededor de redes? Sí, está muy bien restaurada a partir de justo los materiales originales que teníamos depositados. Incluye también ya la partitura, la música de Revueltas, que siempre la hace más poderosa. En algunos casos la habíamos presentado con esa partitura en vivo. Este caso la vamos a presentar con la partitura sincronizada a la propia película. Y en efecto, es una película muy emocionante porque además, de nuevo, es una película que se filmó hace muchísimos años, pero es una película del hoy. Uno podría pensar en el drama de quienes pescan en la zona de la Totoaba y la Vaquita Marina, pues es un drama muy parecido, sí, ¿no? Es a estos pescadores que se organizan en cooperativas, que como pueden van hacia adelante y tratan de ganarse la vida con su oficio. Contra el gran capital, además. Contra los grandes capitales y contra un aislamiento que la única cosa que les permite es o niveles de apenas subsistencia o moverse hacia temas, pues eso, que los meten en espirales de violencia terribles. Claro. Entonces creo que ahí también es otra de esas que tenemos todos los días nosotros cercana. Y al lado de todo eso, pues bueno, por supuesto, la construcción de toda la imagen y todo el manejo de imágenes que tiene el cine mexicano de la época de oro posterior a esta película. Creo que Paul Strand es una influencia determinante que muy poca gente tiene mapeada. Entonces, vayan a ver esta película y vean después películas ya con Gabriel Figueroa en desarrollo y todo aquello. Y van a ver cómo no es que se haya inventado de un día para otro cómo se iba a ver el cine mexicano. Unos dicen que sí, habría que matizar, pero sí hay un proceso muy claro desde este cine hasta los años 50. Así es. Y hay más cine de terror, por si esto fuera poco, ¿no? Nomás para comentarlas. Está de un lado El fantasma del convento, ya hablamos de La Llorona, y del otro lado está Dos monjes, que ya tampoco sé si es de terror. Pues no, es como más bien un drama, es más bien como un drama. ¿Un drama expresionista? Sí, es como un drama expresionista. Esa parte también es muy interesante, ver lo conectado que estaba el cine mexicano antes de este gran parteaguas que fue Gabriel Figueroa, el Indio Fernández, el propio Roberto Gabaldón, lo conectados que estaban con los grandes movimientos artísticos que estaban marcando al cine y cómo caminaban por ahí. También La Llorona tiene unos momentos totalmente expresionistas que son dignos de los mejores momentos de Fritz Lang. Hay una secuencia muy al principio de la película. Se muere una persona, y ya la verán cuando la vean, que es totalmente una escena que podías haber sacado de M. Y hay una también de una mesa redonda en la que están un grupo de niños celebrando el cumpleaños de uno de ellos, que podría ser perfectamente un pedazo de Caligari, podría ser como estas, están hechas así, y esa visión me ha parecido muy notable en ir recorriendo todo este cine, porque justo ahí se encuentran unas referencias. Digo, este año no la ponemos porque es de las que más ha caminado y va como en otra programación, pero pasaba lo mismo con el Automóvil Gris. Claro. ¿No? El Automóvil Gris la filma de manera documental los fusilamientos de los criminales, a los que terminaron matando por esos robos. Y después, para que le funcionara el material, filma como si fuera documental el resto de su película ficcionada, ¿no? Entonces estás hablando de una técnica que se empieza a usar probablemente en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, para el nacimiento de la Nouvelle Vague. Y este hombre la estaba usando en 1917. En México. Estamos en México. En una película de 3 horas. En una película de 3 horas porque hasta ahí le salió, porque en realidad creo que eran 13. Entonces, esa es una de las cosas que me llama mucho la atención, lo conectado que está el cine mexicano desde siempre con las grandes vanguardias del cine mundial. Claro. Hay una duda aquí al respecto de un programa, a ver si me la puedes aclarar. Programa 1, Musicales de México. Ajá. ¿Qué se va a ver ahí?
Perdón, me tengo que volver a poner mis lentes. Tranquilo. Es que ya me los había quitado porque pensé que no volveríamos. No, lo tengo marcado el 23 de octubre. Sí, es de las primeras funciones. A las 4:30 de la tarde. Es de las primeras funciones. Un poco ahí lo que seguimos es continuando el archivo vivo de la Filmoteca. Entonces vamos a retomar a partir de unas colecciones que nosotros le llamamos de fragmentos. Se hace un acoplado de diferentes momentos que relataban el uso de la música en México. Casi todos incluyen algunas piezas bailables y detalles así, pero es eso, es un acoplado, además presentado por Ángel Martínez, que es una de las personas que más conoce el acervo de la Filmoteca de la UNAM, un colaborador muy brillante ahí en la Filmoteca, y él va a hacer esa presentación para ponernos un poco en circunstancia de cómo es que llegó a esa curaduría del material. Ok, es una especie de collage, digamos. Es un collage. Ok, muy bien. Pues ahí está la oferta de Arcadia de este año, que como igual que el año pasado es irresistible. Corre del 22 al 27 de octubre, todo en el Centro Cultural Universitario, ¿o salen también, Hugo? No. Todos en el centro. Sí, salimos. El Instituto Italiano de Cultura y la Embajada Italiana en México ha sido especialmente amables y nos han ayudado muchísimo, igual que el IMCINE nos ha ayudado muchísimo para la escuela y para esta edición de Arcadia. Y entonces vamos con el Gran Tour italiano. Esa película la vamos a presentar en la sede del Instituto Italiano de Cultura, en Francisco Sosa, y en el centro de Coyoacán, muy bonita sede. Y un poco es un acoplado también, es un collage de cortometrajes desde el inicio del cine, por ahí del 897 hasta por ahí de los 30, restaurados por Bolonia y pegados por ellos, con una conferencia después que dos de los técnicos que se encargan de ese proceso en el instituto, en el laboratorio, van a platicarnos como desde una perspectiva mucho más para el público en general, qué pasa con una restauración y cómo es que se hace una restauración. Muy bien. Exacto. Muy bien, pues ahí está la información, todos los detalles, todos los horarios, arcadia.unam.mx. Ahí están las fechas, ahí están las salas, ahí están los horarios. Y pues de nuevo, es un lujo que no podemos dejar pasar. Te felicito, Hugo, por el trabajo, a ti y a todo tu equipo, porque pues sí, tuiteamos mucho y jajaja, pero le están dando durísimo a la chamba, ¿no? Sí. Una última pregunta, ¿cuál va a ser la Serie Mundial de este año? El corazón me dice que van a ser los Yankees contra los Senadores. Pero Josh Verlander me dice que no. Josh Verlander se rehúsa a que sea así. Anteayer estaba pichando en Yankee Stadium, estaba pichando en la séptima entrada, estaba pichando rectas de 100 millas por hora. Eso es mucho. Es muchísimo llegar con un abridor al final de la temporada, en una séptima entrada que esté pichando 100 millas por hora. Si Aroldis no pasa de los 30 picheos, porque ya se nos acaba. Sí, no lo pudieron descifrar. Igual no es abridor, pero... Y Verlander es una cosa de terror. Pues veremos, ahí la platicamos, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Hugo. Mil felicidades por el trabajo. Y un saludo a Viviana García Besné, que hace una chamba también. He tenido, ahora que la vea en Morelia, la voy a invitar a grabar otra vez porque hace una chamba que de verdad merece que mucha más gente se entere y la ayude. Pero felicidades por Arcadia 2019, ahí nos encontramos. Ahí nos vemos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans.